Vamos a hablar esto que les adelantábamos, el duelo perinatal o la muerte perinatal, que es la muerte de un hijo, de una hija que se produce durante la gestación, lo decíamos después del nacimiento. Estamos en el medio de un cambio de paradigma hacia una medicina más humanizada, se busca que esto sea más cuidadoso, más respetado, y entonces este tema es fundamental, abordar qué trabajo vienen haciendo los equipos multidisciplinarios, en qué sanatorios hay, en cuáles no, la importancia de estas intervenciones, cómo abordarlas y cómo contemplar no solo a los padres, a las madres, también a los familiares y a los distintos contextos y amigos que involucran estos duelos. Recientemente en un ciclo de charlas se manejaba que unas 500 familias atraviesan la muerte perinatal y quisimos conversar con dos especialistas en el tema, una psicóloga y también una trabajadora social, a propósito de estas intervenciones y estos cambios. El duelo perinatal es el proceso de transitar la pérdida de un bebé, ya sea durante la gestación o luego del nacimiento. Las familias que pierden un bebé, que su bebé fallece, transitan un proceso de duelo que tiene características propias, que tiene características específicas, que es distinto a cualquier otra pérdida, a cualquier otro duelo que puedan llegar a transitar en su vida. El duelo por un hijo, por una hija, es uno de los procesos más difíciles de atravesar, de integrar a la vida. Estos padres y estas madres no tienen a su bebé, no tienen a su bebé vivo, pero sí son madres y padres, y eso es un punto muy importante que se trabaja durante el acompañamiento y la intervención, ¿no? Poder devolverles o poder afirmar la identidad de madres y padres que estas familias tienen, ¿no? El bebé no está, el bebé falleció, pero ellos igual siguen construyendo su identidad y su relación con ese bebé, que es una relación interna, ¿no? Llevan a ese hijo adentro de ellos y así es como pueden seguir transitando ese duelo y ese proceso, ¿no? Es esperable y es saludable que esta pérdida se integre. No hablamos de superar la pérdida, si hablamos de integrarla a la vida, a la dinámica familiar, a otros hijos que llegan, a la vida de los hermanos cuando hay niños más pequeños en la familia, pero es un largo camino, ¿no? En realidad es un camino que no termina nunca, en realidad ese duelo. Es un duelo desautorizado, es un duelo invisibilizado también, por lo difícil que se hace socialmente pensar, primero que nada en la muerte. Socialmente nos cuesta hablar y pensar en la muerte. En la muerte de un bebé es mucho más difícil de poder hablar de eso, poner ese tema sobre la mesa. Entonces, en ese sentido es un duelo que transcurre de forma, ¿no? Muy privada, muy para adentro, muy puertas adentro de las familias. Es algo de lo cual el entorno en general no quiere hablar, porque tiene miedo que al hablar va a causar mayor dolor a los padres, ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario. Cuesta también que los padres puedan mostrar su dolor socialmente, entonces el entorno rápidamente se retira o rápidamente le sugiere a los padres que tengan otro hijo, ¿no? Muchas veces es esto de no poder como acompañar ese dolor en todas las dimensiones que tiene. Está asociado a síntomas de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, sobre todo luego, inmediatamente después de la pérdida, ¿no? Lo que se llama el duelo agudo. Después, a medida que pasa el tiempo y los padres pueden ir como integrando en el relato, ¿no? Con un acompañamiento específico también, que es muy importante, que puedan tener este acompañamiento, ¿no? Profesional y específico. Estos elementos más de trauma van como desapareciendo, ¿no? Son ellos los que tienen que decir que sienten que perdieron, no desde afuera decir que porque es una pérdida temprana, bueno, entonces es menos doloroso. Ellos tienen que poder definir eso. Se requiere
requiere un acompañamiento seguro desde el hospital, donde sucede la muerte, ¿no? Como que el duelo comienza en el hospital, que generalmente en esas situaciones el equipo no está, pero sí sabemos de otros equipos que se intervienen, y lo que hagan todos los equipos de salud en grande puede favorecer u obstaculizar el proceso de duelo, ¿no? Realmente lo que se haga o lo que no se haga tiene un impacto enorme en el proceso que después van a ir siguiendo los padres. Bien, después cómo llegan, ¿no? Generalmente muchas parejas llegan como en duelo agudo, esa es la verdad, a las pocas semanas y a veces a los pocos días de haber fallecido su bebé. Llegan con una sintomatología muy intensa, generalmente con esta percepción de, bueno, ¿qué hago, no? ¿Cómo seguimos con esto? ¿Cómo se puede seguir viviendo con esta situación? Y lo primero es acoger de alguna manera como el dolor, el sufrimiento, no intervenir en exceso, sino que sobre todo recibir la historia. Y además a partir de ahí ir pensando, bueno, qué intervenciones para esta familia van a ser adecuadas. Nadie tiene que, como se hacía antiguamente, sacar, ¿no? Desarmar el cuarto, guardar la ropa, como es la primera tentación de la familia, siempre con la voluntad de proteger, ¿no? Siempre como desde el amor. Y en realidad ahí siempre lo que les decimos a los padres es, bueno, esto es un proceso que tienen que hacer ustedes en el tiempo que puedan y que quieran, de la forma que ustedes decidan. Es como devolverles el control un poquito en algo que se fue totalmente de control. Entonces realmente no hay un tiempo determinado y no hay una forma específica. Cada familia, cada pareja va encontrando la forma de decidir qué hacer con el cuarto, con la ropa, con los objetos. A veces hay familias que construyen cajas de recuerdos, ¿no? Decir, bueno, elijo tal muda, tal objeto, las ecografías, un chupete, y lo guardo. Y hay familias que además eso lo abren a otros familiares, ¿no? Decir, bueno, ¿ustedes quieren colocar algo acá? Compartir el gesto, ¿no? Involucrarlos. Sí, y eso hace un poco las veces de ritual también, ¿no? Es como un ritual personal y familiar que ayuda como, para mí, como da el espacio para compartir el dolor. Los padres y las madres muchas veces como eligen formas de que quede grabado o que quede presente siempre, ¿no? Para contarles un poco, bueno, los tatuajes es bastante recurrente, ¿no? Esto de que quede en la piel, ¿no? El paso de esa vida en la biografía de esos padres, ¿no? Y que también es una forma que el resto lo vea, ¿no? Que el resto vea que ese bebito y esa bebita existió y tiene una importancia enorme para esa familia. Los padres necesitan que la gente reconozca a su bebé, que reconozca que son padres de tal bebito o tal bebita, porque es la forma también de ayudarlos a reconstruir o reconfigurar esa identidad que quedó trunca. Entonces, que el resto pueda nombrar, pueda preguntar, pueda aceptar ver una foto. Muchos padres hoy por hoy tienen fotos de sus bebitos fallecidos que se sacan en el hospital con mucha ayuda, mucho apoyo, y se las quieren mostrar, ¿no? Amigos, el otro día una pareja decía, bueno, tenía la foto y se la ofrecí ver a amigas y enseguida me dijeron que sí, y en realidad es súper importante y fue muy positivo para esta mamá que sus amigas dijeran, sí, mostranos la foto. Qué importante hablar de estos temas, ¿no? Y contar con herramientas. Hay un desafío de contar con un protocolo o guía de actuación a nivel nacional. Actualmente hay una experiencia muy positiva del equipo de salud mental perinatal del Hospital Policial, que fue un grupo interdisciplinario que elaboró una guía que está a disposición de todos los funcionarios y que ha generado además interés por parte de otras instituciones. Se busca esto, ¿no? Un acompañamiento más humanizado, un acompañamiento respetuoso. Hay también, o
está la experiencia de la organización En Tu Nombre, que es una organización de padres que han perdido a sus hijos y que acompañan, ofrecen un acompañamiento a familias que se encuentran en esa situación, pero también brinda capacitaciones a profesionales y brinda además unas cajas de recuerdo que incluyen allí a un osito, un cartón con datos personales que colaboran o que ayudan en ese proceso. Y quisimos conocer alguna historia detrás de justamente de estos duelos y hablamos con Aline y con Ramiro, que nos abrieron las puertas de su casa y nos contaron su historia. Siempre hablamos de que queríamos ser padres, como desde el principio hablamos sabíamos como que íbamos un poco en serio, siempre cachamos de casarnos, de tener hijos, como que lo teníamos muy decidido. Al año de casarnos yo quedé embarazada así medio sorpresivo, sin mucha planificación y bueno, perdimos ese embarazo con 17 semanas. Como que no era mucho el momento, yo me estaba por recibir, estaba terminando la carrera y bueno, Rami estaba trabajando, recién nos habíamos casado, entonces ahí como que decidimos darnos un tiempo. ¿Fue algo espontáneo? Sí fue así todo, sorpresa, y sorpresa vino y sorpresa se fue. En aquel momento nos decían que me decían a mí que yo no tenía que hablar de hijos, sino que tenía que hablar de embarazo. Y como que tenía que ser consciente que bueno, que yo lo que había como que bueno, que habíamos perdido un embarazo, que era una cuestión previa, que como de sacarle dramatismo. Eso claro, lleva como un entrenamiento mental de lo opuesto a lo que vos estás sintiendo. Entonces, bueno, y como que uno se automatiza en ese momento, uno se automatiza en esa línea que te está diciendo como que el profesional que tenés que seguir. El padre como que acompaña y en realidad te entras a sentir más padre o menos padre, creo yo, que pasando el tiempo. Si llegas a armar el cuarto, si, no sé, con más cantidad de tiempo, claro, como que creo que influye. No se movía la panza todavía, más allá de que no es un embarazo del todo reciente, 17 semanas es como que ya te existe la idea de que vas a tener un hijo y toda la cuestión. Tampoco el papá está tan involucrado, porque en realidad estás vos sintiéndote o con las náuseas o con lo que sea, y el padre está como en un momento todavía muy expectante. Y en 2020 decidimos buscar bebé, quedé embarazada enseguida. No nos dio ni para dudar, digamos, que enseguida. Y bueno, y ahí sí, con mucha ilusión, con mucho cariño, muy soñada, muy querida. Vino la pandemia, entonces fue como un embarazo muy empollado, diría yo, porque estábamos mucho en casa. Claro. Y cuando estábamos en los controles de las últimas semanas, como yo digo, que te agarran medio desprevenida, porque ya como que ni te imaginás que pueden pasar, viste, ya tenés bolsito, todo. Claro. No sabes que te puede pasar algo malo en esa altura. Como que no está, nadie lo habla, nadie... No, viste que hay cosas que vos sabés que hasta la semana 12 es como que más de riesgo. Nosotros sabíamos que hasta la 20 era otra situación. Pero como que después ya está. Sabés que te pueden hacer una cesárea de emergencia, pero no sabés que te pueden pasar otras cosas. Y bueno, y empezamos con los controles semanales y todos perfectos. Y bueno, fuimos al control de la semana 37, no le escucharon, no me encontraron el latido, nos hicieron con el cosito de escuchar primero, con un micrófono que te ponen en la panza y no se escuchaba. Ya, bueno, el ginecólogo, viste, cara como más asustado, fuimos a... me hicieron un electro, no se escuchó, ahí ya fuimos a ecografía de emergencia. Y ahí sí, nos dijeron ya que en realidad la típica que te dicen, ay, ¿desde cuándo no la sentís moverse? Y ta. Y ahí el baldazo de agua fría, Rami blanco, pálido, parecía que se iba a desmayar, entonces ahí como que no. Totalmente inesperado. Totalmente, sí, totalmente. Impensable. Es un impacto
impacto absoluto, vos no tenés ni idea para dónde salir. Ahí en realidad el ginecólogo lo que nos dijo, bueno, fue eso, que nos iban a estar esperando en la sociedad médica cuando quisiéramos volver, que teníamos que volver ese día para internarnos y que, bueno, nos iba a estar esperando la psicóloga de la sociedad, que eso también fue como un cuco para nosotros, sobre todo Rami tenía como mucho prejuicio. Sí. Pensé que... No, era más bien de que no quería que viniera una persona a decirme, bueno, vamos arriba, la próxima va a salir. O sea, directamente, claro, no, o sea, ya me esperaba algo muy así, pero en realidad fue todo lo contrario, o sea, que ellos recomendaban conocer, que ellos no tenían ningún caso de gente que se había arrepentido de conocer, pero sí gente que se había arrepentido de no conocer al bebé. Me la dieron a mí, la abrazamos, le hablamos, bueno, estuvimos ahí un momento en familia. Rami también se la agarró un ratito, se despidió. Sandra nos acompañó un rato, nos sacó algunas fotos, que tenemos fotos de la nena y de nosotros en familia. En principio es como un dolor inmenso y todo es dolor y no encontrás consuelo en ningún lado y no te acomodas para ningún lado. Y de pronto y a poco, hablando entre nosotros, hablando con María, hablando con Sandra y con, bueno, ni que hablar nuestra familia, nuestros amigos que nos contuvieron, empezás como a caminar. Empezás a ver qué cosas te acomodan, qué cosas no. Hay momentos en que hay cuestiones que no podés ni enfrentar. Es un duelo súper distinto porque cuando vos haces cualquier duelo, conociste a la persona y tenés recuerdos con esa persona. En cambio, nosotros teníamos el embarazo, que en realidad no estás, y ese ratito que estuvimos con ella, que también por eso toma otro valor ese ratito. Y es difícil porque extrañas lo que no es. Entonces también te tenés que acomodar a eso. Hicimos un camino muy sano, que no significa que sea menos doloroso, pero eso, muy sano, nos reconstruimos, nos reencontramos, aprendimos a amar desde el lado de extrañar, que bueno, y nos decidimos sí a intentar de nuevo. Y bueno, ahí quedé embarazada de Julieta. O sea, uno no tapa el lugar del otro, uno no sanea lo de uno con el otro, entonces también ahí valorás de otra manera haberlo vivido, haber hecho el proceso de sanación como corresponde. Yo tengo clarísimo que a mí que me dijeran cosas lindas y que tenés otro hijo y todo lo demás, o sea, a mí nunca me consoló, pero no me, o sea, para nada. O sea, eso siempre fue como algo que nunca pude. Sí, no sé, no es de negativo, o sea, hicimos el proceso y bien, pero sí, esa parte lo que es malo es malo. A él le pasó mucho que le dijeran que, ay, no te preocupes, vas a tener más hijos, o no te preocupes, intentás de nuevo y ya está. Lo que aprendes también en el proceso de terapia es eso, que no, que cada hijo es cada hijo, tiene su nombre, su carita, su historia, y cuando tenés más hijos son otros. Y bueno, es eso.